Disculpe, estoy buscando desde el librero. ¡Sigue! ¡Capitán Nemo! El mundo no precisa de nuevos continentes, sino de hombres nuevos. Beneficio reprochado, ofensa hecha. Uno para todos y todos para uno. La bravura siempre es respetada, incluso en un enemigo. ¡Sigue! ¡Ale! Gracias, D'Artagnan. Nada era del individuo, a no ser unos cuantos centímetros cúbicos dentro de su cráneo. El Gran Hermano es la concreción de que el partido se presenta al mundo. Su función es actuar como punta de mira para todo. ¡Sigue ahora que puedes! Divide tu día en partes y a cada una asígnale una tarea, sin dejar un cuarto de hora, 10 minutos ni 5 siquiera sin algo que hacer. Cuando sea así, observarás que no necesitas compañía, conversación ni simpatía de nadie y lograrás vivir con la independencia que todo ser humano debe aspirar. Gracias, señorita Jane Eyre. Sigue leyendo, sigue escuchando. Esto es Desde el Librero, un podcast de Librerías Gandhi. Bienvenidos, queridos lectores. Hola queridos escuchas, ¿cómo están? Yo soy Yara Vidal. El día de hoy les doy la bienvenida al capítulo 82 de Desde el Librero. Y nuestro librero se llena de literatura argentina el día de hoy. Carlos Díaz y Sebastián Pérez nos traen esta entrevista maravillosa que se le hizo a un autor argentino que le está dando un rostro muy interesante a las propuestas de novelas que están saliendo de este país tan letrado. No solo escuchamos a Mariana Enríquez, Pablo Farrés está conmoviendo a muchos lectores y los está trastocando también con el uso del lenguaje. Vamos a escuchar qué nos dice sobre su última novela, Las Series Infinitas. Para quedarnos en el mismo polo de este planeta, Avisos Clasificados es en esta edición de autores argentinos. Es muy importante que escuchemos qué es lo que podemos encontrar y buscar también en la literatura argentina. Horrores de redactores no podía faltar y bueno, esperamos que sea de su agrado. Comenzamos. Desde el Librero presenta Horrores de redactores. Desocupado lector, sin juramento me podrás creer que quisiera que este libro, como hijo del entendimiento, fuera el más hermoso, el más gallardo y más discreto que pudiera imaginarse. Pero no he podido yo contravenir al orden de la naturaleza, que en ella cada cosa engendra su semejante. ¿Reconoces estas palabras? Forman parte del prólogo a la novela más relevante escrita en lengua española y una de mis favoritas, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. En este prólogo, Miguel de Cervantes cuenta cómo escribió esta gran obra en la cárcel, siempre dirigiéndose al lector. En este episodio de Horrores de Redactores descubriremos cómo funciona este elemento de nombrar a la persona a la que nos dirigimos. El vocativo. Estas palabras que usamos de forma apelativa son un elemento extraoracional, es decir, no contribuyen al sentido de las oraciones, sino que funcionan para llamar y nombrar a nuestro interlocutor. Como cuando decimos, desocupado lector, lee esta novela. O, esta tarde mi bien cuando te hablaba, que es un verso de Sor Juana en el que se dirige al ser amado. El vocativo es una herencia del latín a la lengua española y suele tener una función enfática. Te diré, amigo mío, que no confíes en nadie, pero sobre todo una función de cortesía. Es un gusto que nos acompañen, queridos lectores. Al dirigirnos por su nombre o con otro sustantivo a la persona con la que hablamos, captamos su atención, mostramos cercanía y muchos otros usos de la cortesía. Por eso, muchas veces utilizamos el vocativo en saludos, despedidas, agradecimientos, felicitaciones o disculpas. Para finalizar esta sección, hablaremos de la única regla de puntuación del vocativo. Se debe aislar entre comas.
incluso en oraciones muy sencillas. La finalidad de esto es distinguirlo del sujeto. En oraciones simples, por ejemplo, hola, Ana, oye, compañero, o hasta luego, queridos lectores. Estos son los avisos clasificados de Librerías Gandhi. Busca y encuentra lo que necesitas. Gandhi, siempre al servicio de la comunidad literaria. Llegamos a este podcast con una serie de anuncios que pueden cambiarte la vida. Así que presta mucha atención a estos anuncios clasificados. ¿En busca de una jaula que se vuelva pájaro o habitar con frenesí la luna? Conoce la tienda de figuras poéticas de Alejandra Pizarnik, perfecta para los que no son de este mundo. Gente a la que se le acaban las sonrisas y dan abrazos que no tienen calor. Advertencia: no nos hacemos responsables de las lágrimas y el dolor que puedan causar nuestros versos. ¿No encuentras el camino? ¿Sientes que vas en la dirección equivocada? ¿O simplemente amas los laberintos? Entonces debes visitar el jardín de los senderos que se bifurcan. Cada camino te llevará a una nueva historia. Puedes encontrar desde ruinas circulares hasta tener que resolver un examen. Comunícate con Jorge Luis Borges y compra un pase a sus ficciones. ¿Has tenido pensamientos intrusivos? ¿Has pensado en matar a alguien? ¿Sufres de celos intensos y paranoias? ¿Tienes una amante llamada María Irabarne? Aún estás a tiempo de conocer el hospital psiquiátrico El Túnel. Nuestras instalaciones te harán sentir en casa y te darán tiempo suficiente para reflexionar. Pregunta por Ernesto Sábato para ingresar hoy mismo. Te recordamos que siempre hay luz al final del túnel. ¿Te gusta el jazz? ¿Hablar de literatura, arte y filosofía? El Club de la Serpiente es para ti. Entre los miembros del grupo hay un intelectual chino, un francés, un músico, un pintor y una maga. Continuamente juegan rayuela y pasan la noche bebiendo y teniendo conversaciones profundas. ¿Quieres ser parte del club? Mándanos una descripción de tu perfil y Horacio Oliveira se comunicará contigo. ¿Tu ex se fue y te dejó todas sus cosas? Tíralas al fuego en el quemadero de historias de Mariana Enríquez. Una fogata perfecta para quemar el pasado y cosas que se quieran dejar atrás. Se ha mantenido prendida desde el 2016 gracias a harapos de un chico sucio, una tela de araña y años intoxicados. Ven a tirar tus recuerdos y déjalos ser parte de las cosas que perdimos en el fuego. Si te interesa uno o más de estos servicios, visita nuestra librería ogandhi.com.mx. Ahí encontrarás lo que buscas. Regresamos a la programación habitual. Y ahora, la entrevista con Pablo Farrés. Y bueno, acá estamos con Pablo Farrés. Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por el tiempo, la dedicación se notó en las respuestas, están buenísimas, así que muchas gracias. Hermosas. Bueno, voy a hacer una pequeña introducción de Pablo Farrés. Pablo Farrés es oriundo de Buenos Aires, Argentina, es licenciado en filosofía y no me dejes mentir si en algo lo estoy haciendo, Pablo, y se dedica a la docencia de esta materia. Su primera novela, El punto idiota, la publicó en 2011. Un año después vio la luz Historia Argentina, la cual en 2020 fue reeditada por Editorial Nuista. En 2013 publicó El Reglamento y El Desmadre. En 2017 Editorial Nuista publica Mi Pequeña Guerra Inútil. Y en el 2020 Las Pasiones Alegres. En el 2021 el libro del Buen Olvido, que tengo una gran anécdota acá, Pablo, que fue después de leer Las Pasiones Alegres, esas cosas psicópatas que hace uno, fui y te busqué por Facebook y te puse ahí, Pablo, me encantó este libro, gracias, no sé, y tú me dijiste, bueno, si quieres leer muy poco tiempo va a salir mi nuevo libro, y era el libro del Buen Olvido, justamente, y me lo pasaste para leerlo electrónico, y todavía hoy te agradezco, me parece un gesto hermoso, que el autor comparta su obra de esa manera, y en el 2022
publicás Las Series Infinitas, que es el libro que van a encontrar reseñado en la revista y que también que está ahí disponible en el catálogo de Gandhi. Y este año has publicado El País de los Sueños, que es una novela que cuenta con 2 tomos, y bueno, que ojalá muy pronto podamos leerla y disfrutarla como todas las anteriores. Y también leí alguna vez un relato titulado La lengua del otro, ¿no? Sí, sí. Sí, La lengua del otro salió en una editorial, diría casi mítica, que se llama Oficina Perambulante, Ajá. de Carlos Ríos. Es de Carlos Ríos, esa, Bulk. Sí, sí, sí. En realidad no sé muy bien la relación entre la Oficina Perambulante y Bulk, pero tienen una relación por la cual creo lo que edita en papel Ríos también tiene alguna circulación digital con Bulk. Y que son Pero todos... creo, que la verdad no lo sé muy bien. Ríos es como una especie, viste, de Sí. fantasma que sobrevuela la literatura argentina y me gusta que ocupe ese lugar. Y así que no le pido explicaciones. Claro, claro. Y son todos como... Por temor. Preambulantes son todas como relatos, ¿no? Libros cortitos. Sí, Carlos realmente lleva adelante un trabajo editorial realmente para aplaudir. Es un proyecto fascinante. Empezó con una muy pequeña editorial que se llamaba El Broche. Te diría que fácil 15, y no sé si 20 años atrás, donde publicó, de lo que yo recuerdo, publicó a Aira con, ¿cómo se llama esta novelita paireana sobre media de ciencia ficción? El juego de los mundos, que debe ser una de las mejores novelas de Aira. Totalmente, y no sé cuántas ediciones habrá hecho Carlos, no me imagino más de 50. Y sé que publicó a Shekfek en esa editorial. Pero después la editorial medio transmutó en Oficina Perambulante y hace todo un trabajo con, digamos, de cartones, cajas, de lo que fuere, y lo reconvierte en las tapas de los libros, y después él, en persona, digamos, va a la feria, los vende en la feria, y eso lo hace desde hace unos cuantos años. Digamos, le devuelve a la literatura cierta dimensión de lo artesanal. De lo artesanal. Qué lindo. Sí, y el cara a cara, viste, que a mí me resulta como apabullante el laburo que hace Carlos. Hermoso. Además de ser un extraordinario escritor, viste. No, ni Para mí hablar. Carlos es no sé qué palabra usar con Carlos, porque para mí redefine modos de producción y de circulación de la literatura argentina, que de algún modo él mismo lo encarna casi simbólicamente, pero lo hace y me resulta, nada, súper amoroso y ocupa, te diría, un lugar de creación y resistencia. En esa colección de Carlos Ríos leí El Pequeño Belcebú también, en el que está La lengua del otro, creo. Sí, a ver, en esa, qué sé yo, llegó a editar a Mario Bellatín, al mismo Sergio Shekfek, a Ariel Lupino, a Francisco, no sé si Francisco Magallanes, pero bueno, unos cuantos. Bueno, nos decías un poco que como escritor sos un lector enfermo, y lo entiendo, y te pregunto, ¿cuáles son esas obsesiones o psicopatías o fetiches o tics al momento de leer? No sé, me imagino que todo lector es un lector enfermo, no me hago cargo, digamos, de la potestad de la enfermedad. Pero, a ver, primero la lectura tiene algo de trance, ¿viste? De cosa hipnótica, casi de suspensión de la realidad. Yo, más que de suspensión de la realidad, lo que diría es, porque si no queda como que la literatura ofrece el lugar de la evasión, cosa que no me gusta demasiado. Me gusta pensar la literatura como parte, digamos, de la fábrica de la realidad. La literatura fabrica realidad, digamos, no es una evasión de la realidad, es parte de la realidad y fabrica realidades. Y la paradoja, ¿no? De la realidad fabrica literatura también. Sí, pero porque la realidad también se nos volvió literatura. Claro. Digamos, en la medida en que no tenemos, en la medida en que la realidad misma está de algún modo constituida por fantasías políticas, económicas, culturales, identitarias, personales, biográficas, etcétera, fantasías de la memoria también. Digo, la guita es fantasía, ¿no? Sí, total. Convenio.
billete de fantasía. Como partiendo de ahí, toda realidad es fantasía. Por lo cual, si todo es fantasía, ¿cuál es el lugar de la literatura en esa fantasía? Una especie de fantasía al cuadrado, una especie de aceleración de la fantasía hacia un lugar donde podríamos encontrar como un borde, como un límite de lo impensado. En ese sentido, nada, ya de por sí la lectura enferma, en la medida que acelera esa fantasía hacia un lugar ya donde se nos hace difícil categorizar, clasificar, entender, sino en ese borde, concierto afuera. En ese sentido hay algo de lo enfermo, ¿no? Sí. Yo cuando era pibe tenía un amigo que me decía que todo escritor era un poco psicópata. Y a mí me gustaba la idea de pensarlo de ese modo. El pibe este me decía, bueno, son tipos que se encierran, no sé, 8, 10 horas en una habitación y están ahí mirando la pared. Digo, pero visto de afuera es una especie, es un cuadro bastante traumático, ¿no? Digo, ¿qué está haciendo este tipo? ¿Qué onda? ¿Qué le pasa? Sí. Bueno, pero es como el desierto, ¿viste? El desierto uno no ve nada, pero está lleno de vida. Claro. Sí. Bueno, lo mismo pasa con la habitación del escritor. Uno ve a un psicópata mirando la pared, pero está lleno de vida. Pero ¿qué hay qué hay en ese lugar donde se está mirando, no? Claro, que te devuelve la pared, ¿no? Pero, viste, también digo estos tics que tenemos los lectores a veces de, abrir 2, 3 libros a la vez, 4, terminarlo, no terminarlo, ¿viste? Recordarlos, no recordarlos, ¿no? Sí, eso era la segunda cuestión que iba a referir, no solamente la dimensión del trance en la que permite entrar la literatura, sino cierto mapa esquizofrénico, ¿no? Que se va generando a partir de la lectura, y donde el libro deja de tener una unidad y empieza a disolverse en una red, en una especie de telaraña, con otros libros, con otras lecturas, y donde en realidad no hace falta ni siquiera terminar el libro, ¿viste? Cosa que no me gusta, digamos, yo soy bastante conservador al respecto, me gusta empezar un libro y terminarlo, pero hay algo de cierta fuerza que me empuja hacia otros lugares. Entonces leo un libro y de inmediato voy a otro, y ese otro me lleva a otro, y quizás me devuelva al primero, y se va generando ahí como una especie de red. Me gusta la idea de telaraña, ¿viste? Como estamos como a la espera de una especie de gigantesca y peluda tarántula. Es bueno eso, cómo se van articulando entre ellos las lecturas, ¿no? Y por ahí hay escritores que son más referenciales, que te están todo el tiempo referenciando otros, y cuando entras en ese trance vas a buscar esos libros que te hablan, y no paras nunca. Yo de repente tenía una lista de libros para leer siguientes, y no llego nunca a esa lista, porque estás todo el tiempo como hipervínculos, ¿no? Te estás yendo a otros lados. Sí, yo lo que agregaba ahí, Sebastián, es la cuestión también de que de algún modo, lo que pasa es una vivencia media personal, no sé si todo el mundo la comparte, pero a mí lo que me pasa es que de algún modo la lectura se me vuelve inseparable de la escritura. Para mí, de alguna forma, leer, digamos, cuando la lectura me genera este estado hipnótico, en realidad lo estoy como reescribiendo, ¿viste? Y me pasa esta cuestión de estar frente a un libro que de fondo, al reescribirlo, ya dejé de leerlo. Entonces me pasé un párrafo, una página, 10 páginas, sin saber qué estaba leyendo, porque estaba mi cabeza en otro lado, pero en realidad no estaba en otro lado, ¿me entendés? Era parte de eso que no está escrito en el libro, pero que sin embargo lo abarca. En ese sentido, el libro se vuelve imposible, porque nunca estás leyendo algo, sino que siempre estás como conectándote con lo que no está en el libro. Sí, sí. Yo creo en esa cuestión, no sé si estoy forzando las cosas, pero hay algo de una reescritura mental en la lectura. Yo les decía antes la cuestión esta de que Borges nos había impuesto cierta jerarquía de la lectura por encima de la escritura, en la que él se vanagloriaba de ser más, de que esperaba ser reconocido más como lector que como escritor. Sí. Tuvo su deriva en Piglia también, ¿no? De poner al lector en una especie de monumento, no sé. Pero no hay lector puro, digo, el lector es de fondo
alguien que está reescribiendo un libro. Después la escritura como tal, digamos, hace emerger, digamos, una serie de obstáculos ligados a la materialidad de la escritura propia. Claro. Porque lo que vos reescribís mentalmente no es lo mismo que escribís en una página, digamos, hay una materialidad ahí de la lengua que lo hace todo más complejo. Justo eso te iba a preguntar cuando estás escribiendo, no sé, digo, ¿escribís todo el tiempo o tenés tus momentos y tus procesos de escritura? Cuando estás en ese proceso de escritura, ¿cómo es tu conducta lectora? ¿Lees para escribir o seguís leyendo? No sé, tendrás como no dos corrientes. Sí, una para el Pablo lector y otra para el Pablo escritor. Está buena la pregunta. A mí lo que me pasa es que cuando no estoy reescribiendo mentalmente el libro que leo, se me seca el libro, digamos, se me cae, me aburre, me genera hasta fastidio. Es decir, no me genera estímulos, ¿viste? Es algo que medio que se remite a un producto. Ahí está, consumilo, comelo y chau. Y decí que lo leíste. Si no dispara nada, no te moviliza. Si no dispara nada, claro, no me moviliza. Y tiendo como a... También hay una cuestión media snob, ¿viste? De leer algo que no me gusta solo para intentar comprender por qué otros dijeron que les gusta. Me genera incomprensiones muy grandes. Sí, ¿Cómo tantas personas pueden entender que este libro vale la pena cuando es evidente que no te hizo que nada, erra por todos lados, que está lleno de símbolos comunes, de lugares comunes, de clichés, y bueno, me termina jodiendo, ¿viste? Porque no me gusta la cuestión de, no sé, de la mera crítica sin creación. Ajá. Es que hablas de la relectura y la reescritura. ¿Te gusta, o sea, sos de releer mucho? De ir a buscar de vuelta una obra y releerla y de vuelta. Sí. En diferentes etapas también. Sí, hay autores que me acompañan siempre, digamos. No sé, es medio tonto lo que voy a decir, pero casi que objetivamente me encuentro en una situación media de terapia con los autores que me gustan, ¿viste? Porque vuelvo a ello cuando me siento medio en el fondo de un pozo. ¿Viste? Cuando no encontrás sentido ni a lo que escribís, ni a lo que lees, ni a lo que haces. Y de algún modo casi intuitivo, de manotazo de ahogado, vuelvo a aquellos que me enamoraron alguna vez. Y en general me terminan como devolviendo el favor del entusiasmo. Últimamente me está pasando mucho con Lebrero, ¿viste? Lo tengo muy en claro esto que acabo de decir porque estoy como releyendo todo Lebrero, claro. Y no es la primera vez, es medio loco. Estoy hablando de Lebrero porque me pasa ahora. Ajá, sí. Pero hay unos cuantos más. Qué bueno, porque también es como excéntrico o extravagante, ¿no? Uno se toma de vuelta como, bueno, leer grandes novelas como algunas de Pincho o La Seca, no sé, grandes, releerlas, ¿no? Es como todo un tiempo y es todo... Sí, pero vos fíjate una cosa, que ahora que estoy releyendo Lebrero, en realidad me doy cuenta, es un poco ligado con lo que decía antes, ¿no? En realidad me doy cuenta de que no lo estoy leyendo, de que hay algo ligado a cierta musicalidad, cierta tonalidad de esa escritura que me lleva a un lugar de, voy a decir la palabra goce, simplemente para sacarme de encima el agujero mental que se me hizo. Pero cierto lugar de, supongamos, goce, pero que no tiene que ver con lo que está diciendo, sino con cierto tono afectivo de esa voz que me habla. Sí. Hay como casi un encuentro, como un encuentro hasta espiritual, te diría. Claro. Qué bueno, qué lindo, ajá. No importa que no me importa lo que me cuentes, sí, porque además ya lo releí, ¿viste? No sé lo que me está contando. Quería escuchar un disco. ¿Cómo escuchar un disco? Sí, vos sabés que sí. Esa sensación, ya lo conocés.
parece re mágico lo que estoy diciendo, pero no es magia de ningún modo. Hay una tonalidad afectiva en la escritura que uno la comprende a partir de las diferencias, ¿viste? Porque no es lo mismo, por ejemplo, leer esa musicalidad del hebrero que la música de Bellatín o que la música de Thomas Bernhard. Son músicas diferentes y por lo tanto tonalidades afectivas diferentes que te llevan a otros lugares. Emociones totalmente diferentes. Es muy parecido con lo que estás diciendo de la música, me parece que la analogía es buenísima, ¿no? Porque es como escuchar diferentes géneros musicales, pero que ya los escuchaste. Sí, pero debe haber como una música del pensamiento. Antes buscaba ideas, ¿viste? En cierta, qué sé yo vengo del campo de la filosofía, y entonces buscaba ideas en la filosofía. Después me di cuenta también con el paso del tiempo de que existe también en el pensamiento un ritmo, una musicalidad de ese pensamiento, que muchas veces es indiscernible del contenido. Casi que no habría diferencia. Claro, claro. Ya distinguir el contenido de la forma ni siquiera me parece apropiado, porque digo, ese contenido sin la forma, ¿de qué hablo? De nada. Como esta idea de un significado sin significante. En realidad es como se ponen a bailar los significantes, ¿no? Y en ese sentido hablo de una música del pensamiento. Hay filósofos que lo logran de modo muy claro, e incluso aquellos que parecería que no les importa, pero también hay una música ahí. Claro, sí. Y esto en la literatura queda completamente exacerbado, porque de fondo lo que aparece ahí es esa musicalidad. Ajá. No, interesante lo que decís de la filosofía, justamente que lo usabas como un semillero de ideas, y eso te quería preguntar un poco la relación, sabiendo que sos licenciado en filosofía, la relación tuya de la filosofía y la ficción, tu ficción, ¿no? No la ficción en general, sino la tuya, la que has escrito. Están emparentadísimas, ¿no? Hay mucha filosofía, digo, en tu ficción, desde las pasiones, el nombre de las pasiones alegres. Sí, no sé, es una pregunta que me genera. Déjame decir algo que me he olvidado. Es que hay una anécdota que no sé si es verdadera, ligado a la anterior y cabe con esto que estás preguntando. No sé si es verdadera la anécdota, pero, y tampoco me acuerdo dónde la escuché, pero de que Juan José Saer, antes de escribir, leía a Lacan, y tomaba cierto registro de la escritura lacaniana, para después desenvolver su, bueno, tan típica musicalidad. Sí. Bueno, y para no escapar de tu pregunta, la relación entre filosofía y literatura, hay como un punto de origen, un punto de, digamos, un camino de desencuentro, y me parece que un nuevo encuentro entre estas dos, llamémoslas disciplinas. El punto de origen es que los dos parten del hecho desnudo del lenguaje, es decir, los dos nacen como modalidades del lenguaje. Más allá de que digamos, que la filosofía busque la organización conceptual y que la literatura busque alguna organización narrativa. Lo que pasa es que ya ahí encontramos alguna diferencia, ¿no? Digo, la organización narrativa necesariamente es conceptual y la organización conceptual supone una narración. A mí me gusta cierta tontería, que repito varias veces. La mejor novela del siglo XIX es la fenomenología del espíritu. Pero hay algo de que uno, si realmente se compromete con la idea, puede encontrar en la fenomenología del espíritu. La fenomenología del espíritu es la novela de un concepto. Y trabajado como novela, explícitamente novelado. Digo, tiene un desarrollo, que además es un desarrollo histórico, con un origen, con una trama, con un fin, con una serie de personajes que van relacionándose justamente en función de este gran protagonista que es la idea que busca encontrarse consigo misma al final de los tiempos. Digo, ¿qué novela? ¿Qué es la fenomenología del espíritu sino una gran novela? Gran novela. Sí, digo, perdón, un ejemplo, pero a ver, digamos, hablar de la poesía de Heidegger no es en vano.
o pensar las meditaciones metafísicas de Descartes directamente como un bello y hermoso relato, donde un tipo se encierra buscando explicaciones acerca de su propia incertidumbre, descubre cierta levedad de lo real, donde todo puede llegar a ser, bueno, justamente ponerse en duda, digamos, entrar en un paréntesis acerca de si es real o no. Es real o no. Donde se encuentra en el sueño, se encuentra una especie de Dios todopoderoso y malvado que le miente todo el tiempo, mostrándole cosas que parecen reales cuando en realidad no son más que farsas para mantenerlo sometido, ¿no? Esta idea del genio maligno. Digo, tiene la estructura de una novela. Con lo cual hay ahí algo, igual me estoy desprendiendo, ¿no? Porque lo que dije es, en el origen, filosofía y literatura tienen como unidad el partir del hecho desnudo de las palabras. ¿Sí? Sí, lenguaje. Las dos disciplinas que justamente surgen del entramado de las palabras. Lo que pasa es que la filosofía y la literatura parecieron como divorciarse en algún momento de la modernidad, cuando la filosofía se enamoró de, digamos, de la búsqueda de la verdad, donde tomó ciertos métodos de la ciencia para establecer su propio kiosco, cosa que también ocurrió con la literatura, donde en nombre de la autonomía se terminó medio transformando en una especie de entretenimiento para masas, etcétera, donde cada uno, digamos, tomó como un territorio propio, diciendo, bueno, esto es mío, tú no te metas acá. Claro, sí, sí, ajá. Esto es filosofía, esto es literatura, esto es... Claro, exactamente, pero que me parece que quedaron hoy... muy divididas las aguas, totalmente. Sí, pero me parece que hoy, o por lo menos desde hace unas décadas, digamos, igualmente hay baches en el medio, ¿no? Digo, todo esto que voy a decir ahora, Nietzsche lo dijo hace 150 años atrás. Esta idea de que en realidad, de fondo, la filosofía está trabajando con ficciones. Nosotros habíamos estado hablando de que la realidad está constituida por fantasías, con lo cual, si partís de ese lugar, la filosofía debería hacerse cargo de ese trabajo por la cual la imaginación y la fantasía constituye realidades. Y en ese sentido, hay como un reencuentro de la filosofía con la literatura. Claro, Y lo que digo no son meras ideas, sino que son corrientes específicas. Digo, todo lo que tiene que ver con el realismo especulativo que dio, digamos, que se viene trabajando desde hace unos 20, 30 años, queda muy claro. Y un poco la nueva corriente también de filosofía, como nos marcabas ahí en la charla anterior, de este libro de Germán Prósperi, o cosas que vuelven la filosofía a la actualidad con un nuevo discurso, ¿no? O quizás las de Fischer, o esta forma de bajarla también a la modernidad, de hablar de las ficciones como películas o cosas así. Sí, bueno, el libro de Prosperi, que recomiendo con mucho énfasis, Metanfetafísica, hay algo muy ligado al realismo especulativo. Lo que pasa es que, bueno, el realismo especulativo abre a muchos campos, ¿no? Que sería como muy largo de abordar. Pero hay algo que Prosperi, como tantos otros, se hacen cargo, de algún modo, es que de fondo la filosofía produce ficciones, pero además no las produce por una cuestión voluntaria de un sujeto que dice, bueno, desde ahora voy a escribir ficciones porque, no sé, porque no puedo alcanzar la verdad, sino justamente porque no hay verdad. Entonces, si no hay verdad, y esto vuelvo al legado nietzscheano, si no hay verdad, Claro. ¿qué queda sino justamente producir ficciones? Somos animales de ficciones, con lo cual hagamos literatura o creamos que estamos haciendo filosofía, estamos creando ficciones. Lo que pasa es que la idea de que la ficción, no sé por qué me viene tanto Sager hoy a la cabeza, antes cité a Sager. Sager decía una cosa que siempre me resultó interesante, él decía, bueno, se suele oponer la verdad a la ficción. Y no, de ningún modo no está opuesta. La verdad, en todo caso, estaría
estaría opuesta a la falsedad. Pero la ficción no tiene nada que ver ni con la falsedad ni con la verdad. Cosa que claro. Con Saer en este punto. Me parece que la ficción no es un lugar aparte de la verdad, sino que es aquello que constituye realidades. Bueno, entonces, retomando y hablando de tecnología, ¿qué reflexión tenés, Pablo, ahí sobre este avance tecnológico? Digo que creo que los tres venimos de una generación, en nuestro caso la música, que, no sé, el avance tecnológico cambió, hizo una revolución, ¿no? De yo poder escuchar solo mi discoteca de tantos discos a poder escuchar infinitamente o ya la posibilidad de elegir lo que sea. Bueno, ¿cómo lo ves eso en la literatura, en la digitalización y esa revolución que hay en la narrativa, ¿no? Con respecto, digo, nosotros seguramente empezaste a leer cuando no había internet y cambió tu escritura y tu lectura. Sí, completamente. No sé ustedes, debemos tener edades parecidas, pero me siento un poco como desfasado, como anacrónico, ¿no? De haber vivido un mundo analógico en el que, nada, yo vivo a las afueras de Buenos Aires. Entonces, para buscar libros tenía que viajar mis buenas 2 horas de ida y 2 horas de vuelta para ir a buscar un libro. Que además, si no estaba en la biblioteca, me salía una fortuna, ¿viste? Y eso determinó mis estudios, digamos, mi tránsito por la facultad, etc. Después, cuando ya me recibí y se abrió el mundo de lo digital, no sé, no era una esperanza mía, sino que era una esperanza, creo, colectiva, de que la tecnología era como digamos, presentaba un horizonte de posibilidades infinitas, ¿viste? De democratización, de horizontalidad, de creación de redes, ahí donde había aislamiento. Entonces, de algún modo, encarnaba esa promesa de nuevos modos de encontrarnos, de generar una especie de mente colectiva en la que podríamos crear y producir con otros parámetros que no fuese el de la mera individualidad, el nombre propio encerrado en su casa, ¿no? Hoy estoy un poco menos optimista con el asunto. Me parece que lo que en ese momento era casi, digamos, nos daba el entusiasmo de lo nuevo y de la posibilidad de nuevos modos de subjetivarnos en un proyecto colectivo, quedó medio desfasado en las mismas lógicas analógicas por el cual el mercado delimita la posibilidad, el acceso al libro y en el horizonte de la cultura y al encuentro con el otro. Me parece que cada vez más esa lógica del mercado determina también la tecnología. Entonces cada vez uno se siente más afuera también. O no sé si afuera, decepcionado, ¿viste? Decepcionado. Pero sigue siendo un lugar. El avance tecnológico no le escapó al mercado. Claro, sí. Sí, pero incluso el mercado avanzó desde la tecnología hacia un tipo de control inesperado, un tipo de control que nunca jamás ni imaginamos ni claro. Digamos, un tipo de control donde saben quiénes somos, qué hacemos, qué consumimos, qué pensamos, qué esperamos, qué podemos, y cómo nuestros datos están absolutamente en juego, usados en una relación en nuestro mundo, digamos, a través del consumo y también a través de la dimensión de lo político, ¿no? Sí, total. Sí, nuestros datos están siendo usados para construir esto que llamamos democracia. Ajá, ese fantasma que está ahí, que llamamos modernidad. Porque, digo, dijiste algo muy lindo ahí en la conversación anterior, decías que la biblioteca de Babel de Borges definió lo que hoy conocemos como Internet, Dick estableció las reglas de los universos paralelos, Gibson la realidad virtual y Raymond Russell y Joyce la lógica de los algoritmos. Sería un poco eso, ¿no? Los algoritmos de hoy que manejan todo, ¿no? Uno le da una ansiedad por ir a
conseguir el libro que vos nos vas a, ¿viste? Nos recomendás y decís, uy, lo vi, lo consigo ya, lo leo. Y no sé, eso antes era como, bueno, algún día lo voy a conseguir y lo leeré. Ahora genera una ansiedad que no la puedes controlar por momentos. Sí, completamente. A ver, yo insisto con algo, que era un poco lo que contestaba en las preguntas por escrito, que me parece que el libro, primero subrayar la cuestión de que el libro en papel es parte de una tecnología, digo, es el efecto de una tecnología. Con lo cual no es que tenemos que poner el libro como si fuese una especie de cosa, no sé, que respondería a una cultura diferente. No, es parte también del desarrollo tecnológico de la modernidad. Lo loco es que el libro sigue teniendo cierta dimensión de lo mágico, ¿no? Sí, cierta dimensión de lo mágico. E incluso cuando digo de lo mágico, lo relaciono con la dimensión de los muertos. Digo, leer un libro también es dejar que aparezca la voz de los muertos. Hay algo ahí de una memoria que sigue viva al interior de dos tapas. Claro. Se produce ahí una especie de comunicación muy extraña, muy personal, que no lo genera la computadora. Totalmente. La memoria de la especie, le llamaste, ¿no? La memoria de la especie. La memoria de la especie, sí, en el libro. Me parece que la lógica de la computadora es diferente. Como uno lee en la computadora y no es la lógica de la conexión con esa voz que no está, esa voz fantasmal que aparece ocultando la presencia, sino que es la lógica de la conexión, digamos de que estás conectado todo el tiempo en red con otras cosas. Sí. Hay una especie de aplanamiento, ¿no? De esa relación que tenés con lo que vas leyendo. Ahora bien, como, sí, es esa pérdida del aura del libro. Esa pérdida. Y del artefacto como... Pero discúlpame, también hay que verlo desde el otro lugar, ¿no? De lo que generó la posibilidad de leer a partir de la tecnología. Digo, del acceso mucho más simple, directo, que genera, no sé, la búsqueda de PDFs. La búsqueda de PDF, ya sea gratuito o sea un precio totalmente más económico, el libro digital, lo que sea, pero también eso es una locura, así como uno, nos dijiste ahí, no hubiéramos leído ni el 10%. No, claro, sí. Por eso yo siempre tengo en mente la cuestión de mi tránsito por la universidad. Mi tránsito por la universidad estuvo mediado por todos los obstáculos materiales de la búsqueda del libro. Muy hermoso, muy romántico y divino, sí, pero el acceso que yo tengo hoy a los libros no lo tenía entonces. Claro. Yo creo que... Lo que decías antes de la telaraña esta que se teje con las referencias y la búsqueda, hoy lo digital te lo deja un poco más servido. Completamente. No solamente te lo deja servido, sino que te lo impone. Bueno, exacto. Y a veces está buenísimo perderse en esa lógica. Claro. Está buenísimo perderse en esa lógica. Sí, completamente. Yo resguardo todavía la cuestión de una relación, insisto, mágica con el objeto libro, pero nada, estoy fascinado y súper asombrado con las posibilidades de la lectura digital, digo. Me parece que ahí hay una cosa que nos va a cambiar los modos de lectura también. Se está cambiando los modos de lectura. Y en consecuencia la escritura. Hay una cuestión ligada a la materialidad de la escritura. Digo, yo escribo directamente en teclado, Claro. a la computadora. Y hay algo ligado ahí a la velocidad de la escritura que cuando escribo en papel no alcanzo. Parece una tontería esto, pero cuando antes hablaba de cierta música del pensamiento, también está mediada por la velocidad de la escritura, y el teclado te ofrece una posibilidad de acortar el delay entre pensamiento y mano, Y editarte. en tu cerebro y la mano. Editarte en el momento. Claro. Yo entiendo el romanticismo de escribir, no sé si romanticismo, entiendo los que elogian la cuestión de escribir a mano. Pero es algo que a mí ya estoy tan mediado por lo digital que me resulta casi imposible. Hago garabatos. Es más, creo que perdí la posibilidad de escribir. Ni yo me entiendo lo que escribo.
Y lo juro, tengo una letra desastrosa en papel. Y creo que está mediado por esto. Claro. Lee Más es la revista oficial de Librerías Gandhi, la cual la puedes adquirir en todas nuestras librerías a nivel nacional. No te olvides además que si ese mes se te fue comprar un número o quieres otro ejemplar, puedes ingresar en revistalemas.mx o gandhi.com.mx para adquirir los números anteriores por 25 pesitos. En este número 177 de Lee Más, celebramos el poder del humor. Así que nos dimos a la tarea de pensar en las y los comediantes que han transformado el mundo. Mirar la existencia desde la ironía, el absurdo y la irreverencia es una declaración de principios. Henry Bergson escribió que lo cómico solo existe en el plano humano y que incluso cuando una cosa inanimada nos hace reír, ocurre porque lo asociamos con un rasgo nuestro. Nunca somos tan felices o tan lúcidos como cuando experimentamos el humor, y por eso quisimos compartirlo con todos ustedes. En estas páginas, José Luis Trueba Lara nos explica que los griegos se reían de temas totalmente opuestos a los que nos hacen reír ahora, pues lo cómico se convierte en el sello de una época. Jorge Fernández recordó a un genio del humor mexicano, Jorge Ibargüengoitia. Mercedes Alvarado y Mariana Aguilar se propusieron reivindicar a las creadoras que han apostado por la comedia, esas mujeres tan censuradas como celebradas. Así nos encontramos con Mrs. Maisel, Fleabag, The Nanny, Nora Ephron y Fran Lebowitz. Si algo aprendimos en este número es que hay que reírnos incluso del propio fracaso, porque ningún sufrimiento es eterno. Por esto, platicamos con el escritor francés David Fuenquinos acerca de su novela número 2, e incluimos un extracto del libro de Jeanette McCurdy en el que nos sorprendieron las conexiones del duelo y el humor. Además, Dani Sadia nos contó lo divertido y brillante que le pareció el número 40 de Asterix, recién salido de imprenta. Incluimos 3 entrevistas de novedades que no queríamos que se perdieran por nada del mundo. A Benito Taibo por su libro 4 veranos, a Rodrigo Morlesín por la publicación de Luna Ranchera y al escritor argentino Pablo Farrés. El único momento solemne de este número lo guardamos para pensar en el legado de José Agustín, a quien tantos lectores recordamos con cariño. Bienvenidos, queridos lectores. Esperamos que se rían mucho de todo, de la realidad, de los libros y de todos los humanos, los mamíferos más absurdos y contradictorios de este planeta. Consigue este número en librerías Gandhi, gandhi.com.mx y revista leemas.mx. Y que sigan las risas. Queridos lectores, espero que haya sido de su agrado el programa. Por favor, dejen sus calificaciones en Spotify, en Apple Podcasts y donde nos oigan, en YouTube de Revista Lee Más de Librerías Gandhi. Y su calificación nos dice mucho, pero si nos quieren también escribir, puede ser a elcliente@gandhi.com.mx o contacto@revistalemas.mx. Muchas veces, de una vez hago como el servicio a la comunidad, el aviso, nos piden autores que ya entrevistamos. Entonces, si pueden ser específicos, quiero que vuelvan a entrevistar a Sutano por tal libro, también lo podemos hacer, pero denos chance, échenle ojo a los 82 capítulos que hay y pues sí, pidan la receta exacta para que sepamos qué quieren. Pero bueno, también hay muchos autores más que ir conociendo. Y también acuérdense que estamos ya a días de entrar a marzo para que disfruten del número 179 de la revista Lee Más y celebremos 15 años juntos leyendo con ustedes. Entren a revistalemas.mx donde está la hemeroteca de los 178 números anteriores, que en realidad son 183 que celebramos porque sacamos una vez un verano una edición de jóvenes y hemos sacado 3 ediciones de niños que no contabilizamos dentro del número en general, pusimos edición 0. Entonces, pues bueno, eso con mucho cariño y por supuesto todos los días máscultura.mx donde tenemos nuestras notas, reseñas, adelantos, entrevistas, carteleras y los eventos Gandhi. Además de nuestro canal Revista Lee Más de Librerías Gandhi, nuestro canal de YouTube tiene más de 2000 videos y todos los miércoles tenemos más novedades con José
José Luis Trueba Lara, y cada 2 jueves, los jueves a las 8 hora México, tenemos en vivo a Óscar de la Borbolla y a José Luis Trueba Lara platicando con desdenes todo el tiempo, y alegrías y tristezas y burlas y lo que quieran, pero del mundo de la literatura y la filosofía, el arte, la historia, un poquito la política y la incorrección política. También síganos por favor en nuestras redes @libreriasgandhi y @revistalemas en sus diferentes formatos. Entonces, TikTok, Instagram, estamos por todos lados tratando de siempre estar cerca de ti, tú que tienes tanta hambre por las letras. Les mando un abrazo muy grande, nos escuchamos la siguiente semana.